Hola a todos. En esta oportunidad vamos a estar hablando de las devoluciones establecidas en la Resolución General 4815. Vamos a hablar de los conceptos teóricos, técnicos y también vamos a ver el paso a paso operativo, que también son cuestiones que a veces generan dudas. El objetivo de estos videos, como se planteó, como planteé en el anterior video que hice de las nuevas disposiciones de ganancias para rentas de cuarta categoría, es agarrar o abordar temas de la actualidad de manera simplificada, concreta, con casos concretos para que sean fáciles de escuchar, de ver y que puedan destrabar algunas cuestiones que se generan en la práctica profesional. Avanzando un poco con el esquema, como siempre hacemos, nos vamos a basar en un eje rector o ideas fuerzas para poder llevar adelante este encuentro y que a ustedes les quede de manera ordenada los conceptos y cómo los vamos a abordar. En primer lugar, vamos a hablar de quiénes pueden solicitar la devolución de una percepción y cuándo pueden hacerlo, o sea, sujeto y el momento oportuno, cuándo se darían esas dos cuestiones, qué se necesita para realizar la devolución, cómo se realiza la solicitud de devolución, que tal vez es la parte más operativa, cuándo es improcedente la solicitud, todos pueden realizar la devolución, la realidad es que no, y también vamos a hablar de un tema que creemos que es importante abordarlo, porque más allá de la devolución hay otro tema que es fundamental, que es la facultad de fiscalización a los contribuyentes que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, antes de uno salir a realizar una devolución, en el caso de que le corresponda, tiene que hacer por lo menos un análisis metodológico de su situación, porque eso puede generar que genere una fiscalización, ya que, por ejemplo, no puede ser que no sea sujeto de bienes personales y tendría que serlo. Entonces, ese es el último tema que vamos a abordar. Quédense hasta el final del encuentro, así podemos abordar todas las temáticas. Siguiendo en esta dirección, vamos a hablar de quiénes pueden solicitar la devolución de una percepción y cuándo pueden hacerlo siguiendo el eje rector anterior. Y la realidad es el siguiente, una vez cerrado el año calendario, van a poder solicitar la devolución quienes no se encuentren inscritos en el impuesto a los bienes personales ni les corresponda realizar esa inscripción, como les hablé anteriormente, el tema de la fiscalización, lo vamos a ver más adelante. Trabajen en relación de dependencia y no sean pasibles de sufrir retención del impuesto a las ganancias. Estamos hablando de sujetos que perciban un salario por abajo del mínimo que no los obliga a ser sujetos del impuesto a las ganancias. Y no se encuentren inscriptos en el impuesto a las ganancias ni les corresponda realizar dicha inscripción. Y con esto quiero detenerme un minutito en ese punto. Ni les corresponda realizar dicha inscripción. Entonces, yo puede ser que esté en condiciones, por mi condición del hecho actual, facultado o habilitado para realizar una devolución, pero tengo que analizar el todo. ¿Yo tendría que estar inscripto en algún impuesto? ¿Tendría que haber realizado una inscripción? Esto es lo que tenemos que analizar de manera detenida. Ya me voy adelantando vamos a llegar al final y vamos a cerrar la idea. Pero me voy adelantando en estas cuestiones. Por ejemplo, si soy un empleado en relación de dependencia donde mi empleador no llegó a terminar de retenerme la totalidad del impuesto anual que me lo retiene cuando me abona el salario, y yo tendría que inscribirme en el impuesto a las ganancias, tengo esa potencialidad. O sea, me tendría que haber inscrito y abonado ese impuesto. Quiere decir que si hoy soy un empleado que tal vez está por abajo del mínimo, pero en algún momento tendría que haber ingresado un impuesto o me tendría que haber inscrito, ojo con esto. Hay que analizar esta situación. En principio, hoy no tenemos antecedentes ni exposiciones por parte del fisco ni posturas, pero es una cuestión a tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 13 de la Resolución General 4003
me contempla varias situaciones. En primer lugar, esta situación de qué pasa si el agente de retención no me terminó el empleador no me terminó de retener el impuesto. Y por otro lado, qué pasa si yo tendría que haber presentado un saldo a favor. Y en esas dos situaciones me habla de que yo me tendría que inscribir en el impuesto como empleado. Y si me tengo que inscribir, ya no entro por el asunto de las devoluciones. Ojo con este asunto, no es para alarmarlo, sino es para terminar de analizar la completitud y el todo de la resolución. Avanzando con quienes pueden solicitar la devolución, en este caso nos pareció correcto traer algunos casos concretos de la práctica profesional, más que nada para bajar la norma a casos actuales, y, y tenemos distintas opciones. Puede ser un monotributista, que en este caso no es sujeto del impuesto a las ganancias, está contemplado en la cuota abonada, en la cuota tripartita, donde contempla los impuestos nacionales, IVA, ganancias, y después tendrá la parte del componente previsional y de obra social, eh, y que es sujeto, en este caso, de bienes personales. En el caso de que sea sujeto de bienes personales, no va a proceder la devolución y tendrá que computar dicha percepción como pago a cuenta del impuesto a los bienes personales. Ahora, ¿qué puede pasar? Que el monotributista tenga su actividad, pero no tenga bienes o activos que lo hagan superar la base imponible del impuesto a los bienes personales y por lo tanto inscribirse en el impuesto. Entonces, en ese caso, va a ser procedente la solicitud de devolución en principio, como les digo, en principio. No, no, acá no estoy afirmando que sí o que no, sino cada contribuyente tiene un universo y una particularidad que uno como profesional, asesor profesional, tiene que determinar y ver y analizar la procedencia de pedir la devolución o no. Y después, como tercer caso, tenemos monotributista que al mismo tiempo es empleado en relación de dependencia y no es sujeto de bienes personales. En ese caso, como de modo de ejemplo, podrá computar las percepciones y paga el impuesto a las ganancias. Caso contrario, podrá solicitar la devolución tal como especifica a continuación en el caso de las personas humanas. Entonces, si no supera el mínimo, si supera el mínimo y le retienen, tendría que haber hecho la devolución, la presentación anual del formulario 572, donde el empleador le tendría que haber devuelto hasta el impuesto determinado, y el remanente, ahora vamos a ver qué pasa con ese remanente. Caso contrario, puede ser un monotributista que está en relación de dependencia, que no supera el mínimo, y en ese caso, y que no es sujeto de bienes personales, podrá solicitar la devolución. Vamos a otros casos. Tenemos un empleado en relación de dependencia que es jubilado, que un empleado en relación de dependencia o jubilado que paga ganancias y le retienen vía recibo de sueldo. En ese caso, como les decía, tendría que haber informado esto ya estamos hablando de hechos históricos. El proceso de devolución sería este momento oportuno donde estamos hablando, pero hay cuestiones que son históricas que se tendrían que haber hecho por una cuestión establecida la norma y por temporalidad y por el cierre de los 1357, etc. En este caso, se tendría que haber informado la percepción al empleador y el empleador me va a devolver hasta la retención que me efectuó en el año. No puede exceder eso porque estaríamos haciendo una traslación económica de la percepción de ganancias al empleador. Me va a devolver hasta la retención practicada. Después tenemos el segundo caso. Empleado en relación de dependencia o jubilado y no sujeto pasible de la retención por no superar los mínimos. Deberá solicitar la devolución mediante la presentación del formulario 1746 o mediante la presentación de declaración jurada anual determinativa. En ese caso, estamos hablando de alguien que tuvo percepciones de ganancias,
pero es diferente al primero que nombré. No le retienen ganancias, o sea, está por abajo de los estándares de la norma que obliga al empleador a actuar como agente de retención. Entonces, en ese caso, tiene dos opciones. Presentar el formulario 1746, que ahora lo vamos a ver más adelante, que habla de es el formulario de evolución de percepciones de ganancias, o hacer la declaración jurada del impuesto a las ganancias anual y ir por la solicitud de devolución. Otro escenario que se nos puede presentar: persona humana que posee un empleo en relación de dependencia pero está inscrito en el impuesto a las ganancias por otra actividad. En este caso, al ser sujeto inscripto por otra actividad, ya lo analizamos directamente, ni analizamos si está en relación de dependencia, si le retienen o no ganancias, porque al estar inscripto por otra actividad, en este caso, la va a poder computar esa percepción con la determinación del impuesto a las ganancias, que en este caso será el que se presente en junio, si así lo dispone el fisco, sobre el periodo fiscal 2020. Y después tenemos persona humana con una explotación unipersonal dentro del régimen general, o sea, es un sujeto de IVA y de ganancias. En este caso, también, dependiendo el caso, computará las percepciones sufridas como pago o cuenta del impuesto a las ganancias y o de bienes personales. En ese caso tendremos que determinar si por la explotación unipersonal termina tributando, termina superando los mínimos y es sujeto de bienes personales o de ganancias. Se decidirá hacia qué impuesto se aboca en función de estándares que uno crea financieros óptimos frente a ambos impuestos. Hablando de esto, vamos a tener un caso práctico que me gustaría explicar para que vayamos bajando a casos concretos más allá del marco normativo, que es fundamental, pero a la práctica concisa y aplicada. En este primer caso tenemos un empleado en relación de dependencia que es sujeto del impuesto a las ganancias, pero que en base a su remuneración gravada le retiene un importe menor a la totalidad de las percepciones practicadas. En este caso, el contribuyente deberá informar las percepciones por el formulario 572, como les explicaba, esto ya es un hecho que sucedió, pero el empleador solo le devolverá hasta el límite del impuesto determinado y retenido. Por ejemplo, supongamos un contribuyente que le retienen todos los meses 1.000 pesos y a lo largo del año le retuvieron, por una cuestión del año calendario, le terminó reteniendo el empleador 12.000 pesos. Imaginemos, en este ejemplo, que desde el 1 de octubre del 2020 tuvo percepciones hasta el cierre del año por 18.000 pesos. En este caso, como les expliqué anteriormente y vamos sumando conceptos a medida que vamos pasando las filminas, el empleador solo me va a devolver hasta el impuesto retenido. Como les dije, si me tendría que devolver los 18.000 pesos, estaría haciendo una traslación de la carga económica, o sea, una incidencia económica en el empleador. Y no es el objetivo de la norma, sino que se haga una devolución, el empleador va a hacer una devolución por lo que me retuvo, no por lo que efectivamente me retuvo, o me tendría que haber retenido. Y en ese caso, los 6.000 pesos restantes, ahora vamos a ver qué sucede y qué caso se contempla para esta situación específica, que creo que es a veces lo que más nos genera dudas. En este caso, dado que el contribuyente está imposibilitado por sistema de la presentación del formulario 1746, porque en este caso estábamos hablando de que era sujeto donde le retenían, no corresponde la devolución, va a tener la opción de exteriorizar el saldo mediante una declaración jurada determinativa, o sea, en este caso va a presentar una declaración jurada que va a exteriorizarse con saldo a favor,
y ese saldo lo podrá utilizar para impuestos futuros, o otra de las opciones que se plantean es hacer un pedido de devolución mediante la demanda de repetición en lo establecido en la Resolución General 2224. Y en este caso generaba mucha controversia, generaba muchas dudas, pero esta respuesta está vinculada a la pregunta frecuente 2609-1173 de la FIP, que si no me equivoco la exteriorizó a fin de marzo de este año, frente a todas las cuestiones de presentar las percepciones de ganancias al empleador, frente al cierre anual de los 1.357 por parte del empleador para involucrarlo al empleado. El fisco sacó, repito, la pregunta frecuente 2609-1173 para aclarar esta situación. Y esta situación está contemplada en esa pregunta frecuente. Si hay alguna postura que se cambia a futuro, y en el momento que tengamos que hacer un video nuevamente o tocar este tema, se aclarará, pero en principio es lo que tenemos hasta la fecha. Segundo caso, contribuyente que es sujeto de bienes personales, o sea, el impuesto a los bienes personales exclusivamente, y el impuesto determinado es menor a la suma de las percepciones. En este caso, presento bienes personales y me encuentro con que, por ejemplo, mi impuesto determinado es de 12.000 pesos, para seguir en el eje del anterior caso, y las percepciones sufridas son de 18.000. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué tratamiento le voy a otorgar? En ese caso, ese saldo lo exteriorizaré en la declaración jurada que se presente en fines de junio, en la segunda semana de junio, si en ese caso corresponde, si así lo dispone el fisco, y el saldo que me quede de saldo a favor será un saldo de libre disponibilidad. No hay procedimiento de devolución en este caso, sino más bien es una cuestión financiera donde en algún momento podré utilizar ese saldo de libre disponibilidad para futuros impuestos. Cerrando este tema, vamos a hablar de cuestiones que sean totalmente operativas. Vamos a hablar de cuestiones operativas en 100%, que es respecto de la solicitud de devolución. Vamos a arrancar con el nivel más básico, entendiendo que hay profesionales de mucha trayectoria que estas cuestiones las tienen claras, pero tal vez hay jóvenes profesionales o jóvenes matriculados que están iniciando en el camino profesional, y el dominio de la página de AFIP son cuestiones que uno no termina de dominar cuando a veces está iniciando en este camino profesional. En primer lugar, voy a tener que iniciar y para trabajar voy a trabajar con la clave fiscal nivel 2 o superior. O sea, es importante que el contribuyente cuente con clave fiscal, o que nosotros mismos contemos con clave fiscal si tenemos que hacer la devolución y nos corresponde. En segundo lugar, es muy importante, ha pasado a veces, dice, no puedo hacer la devolución. Tenemos que seguir procesos metodológicos que tienen un orden de prelación, que nosotros lo interpretamos así, para que podamos tomar todos los controles y hacer todos los controles necesarios para poder hacer la devolución. En este caso vamos a ir primero al administrador de relaciones y vamos a dar de alta a 3 servicios fundamentales, y ahora les voy a explicar el porqué. En primer lugar, declaración de CBU, que es donde voy a declarar el CBU que me corresponde a mí o que me autorizaron para que me acrediten la devolución en caso de corresponder. Mis retenciones, que es que voy a terminar de recopilar y de validar lo que tenga de percepciones sufridas respecto de lo que está informado en el fisco. Y después el servicio de evolución de percepciones, que es donde voy a hacer la solicitud mediante el formulario 1746 para poder avanzar con el trámite enunciado. En declaración de CBU, acá les dejamos una breve imagen de lo que tendría que aceptarse. Tenemos ahí, declaramos el CBU, agregamos, y obviamente en este caso el contribuyente es monotributista, se ve que también lo solicitó para
mis facilidades porque habrá tenido algún plan de financiación y también en este caso agregará el tip de devoluciones, ya que va a ser la solicitud y tiene que haber un CBU estipulado para devoluciones, que no necesariamente puede ser el mismo que utilicé para monotributo o para mis facilidades. En segundo paso, me voy a ir a mis retenciones, donde, como les decía, voy a terminar de validar todas las percepciones que sufrí durante el periodo fiscal que voy a solicitar la devolución. Esto se los digo porque el año que viene el mismo procedimiento será sobre este año. Como aclaré, la oportunidad es, una vez que cierra el año calendario, realizo la solicitud de devoluciones. El año que viene, si el régimen sigue vigente, tendremos el mismo procedimiento y durante toda la vigencia, hasta tanto y en cuanto no se modifique o no se derogue el régimen. En este caso valido las percepciones, ahí veo que tiene percepciones de 56, 87 pesos, la verdad que no es mucho, pero bueno, es el caso que queremos enunciar. Y por último punto, acá el contribuyente, no sé quién será, Tevini Romero Augusto, no sé quién es el contribuyente, ingresará en devolución de percepciones, ahí les dejé, una vez que está habilitado el servicio, tendremos la devolución de percepciones, ingresaremos, haremos la solicitud y luego es muy intuitivo la forma de solicitar una devolución, es un sistema muy basal y lógico como para yo poder proceder y validar esto que me dicen mis retenciones con lo que realmente me percibieron y en base a eso seguir los pasos de las pestañas que me aparecen para poder hacer la solicitud. Una vez que termino, una vez que tenga presentada la devolución, me va a arrojar obviamente por una cuestión de formalidad fiscal, voy a tener el formulario 1746 donde va a tener su acuse y en ese caso va a figurar si está en proceso, si está aceptado y en el caso de que me lo devuelvan lo veré materializado. En principio hay un plazo estipulado para las percepciones, pero todos sabemos que mediante la situación general contextual en la que estamos viviendo, puede ser que esto se demore o tarde más de lo previsto. Improcedencia de la solicitud. Ya vamos cerrando, vamos a ir de acuerdo a como les expliqué, siguiendo el eje rector, estamos en el anteúltimo punto. En este caso, el mismo sistema me va a rechazar las solicitudes de devolución si detecta alguna inconsistencia, por ejemplo, que tenga inscripción activa en impuesto a las ganancias o bienes personales, que el solicitante no se haya sufrido retenciones de ganancias por su trabajo en relación de dependencia o jubilaciones o pensiones. También cuando en el caso, como les expliqué, se habla de la potencialidad también, porque no solo es estáticamente como estoy hoy, sino lo que tendría que ser hoy. Por eso es muy importante, y vuelvo a hacer hincapié en esto, de analizar cada contribuyente, porque a veces pasa que viene un contribuyente, no, quiero hacer la devolución, pero primero nos tenemos que tomar el trabajo de ver en qué situación está y cómo tendría que estar a la fecha, no cómo está la fecha. Son dos cuestiones y dos análisis totalmente diferentes. Y para cerrar este encuentro, este breve encuentro, vamos a hablar de qué pasa con las fiscalizaciones. Ojo con solicitar devoluciones. No estoy desalentando la procedencia de la devolución, no ese es el mensaje, pero sí el mensaje es que como profesionales no podemos meramente abocarnos en el aplicativo de la página, sino que tenemos que ir un poquito más allá de lo que tenemos que ver como profesionales y para lo cual se nos contrata, que es ver la situación fiscal del contribuyente. Tal vez el contribuyente tendría que haber sido sujeto
de bienes personales, porque el fisco detecta que tiene una cantidad de bienes registrables que superan la base imponible. eh, el, el solicitante pueda tener una inconsistencia entre los ingresos y los gastos declarados. Imagínense que si voy a solicitar una devolución, mínimamente tuve que haber hecho un análisis entre mis ingresos y mis egresos, es fundamental. Y en este caso tenemos acá otros casos más donde eh, se encuentra exento en el impuesto a las ganancias, y en ese caso se deberá evaluar la consistencia entre la exención y el gasto que dio origen a la exención. Lo va a tener que evaluar el área de fiscalización. Y puede pasar también que me genere una fiscalización porque yo, a mi criterio, tengo un comprobante que me genera una percepción de ganancias y eso no está reflejado en mis retenciones, como les expliqué, que puede pasar que yo obviamente lo cargo de manera manual porque tengo el comprobante y obviamente el fisco va a constatar, porque ¿qué puede pasar? Que yo haya cometido un error de declarar algo que no correspondía o que el agente de retención, en este caso, perdón, el agente de percepción haya omitido informar algo que puede ser también un error o una omisión. Entonces, en ese caso también se procederá a una fiscalización. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque sé que es algo que tal vez no se estuvo hablando en tantos lugares, y más estuve hablando de la parte operativa y de cómo entrar en el aplicativo, que obviamente acá lo tratamos de evacuar, porque también es una necesidad, como les dije, una necesidad profesional a veces de verlo plasmado en la página y el paso a paso, pero también no nos olvidemos de el bagaje normativo y también de la estructura específica de cada contribuyente al cual asesoramos. Así que en este caso, ya con esto cerramos el encuentro. Les agradezco siempre por el tiempo, por los comentarios, por el aliento y también por darnos el espacio a los jóvenes profesionales para poder hablar de las problemáticas coyunturales de la profesión que tenemos acá en la República Argentina. Gracias a todos.